Entonces estamos a 6 de marzo, ¿no? Sábado 6 de marzo. La segunda clase. ¿Quiénes están hoy por aquí? Bueno, para que quede registrado, César Andrés Polo, Angélica Medina, Ángelo Joya, Diego Carrillo, Joans Moreno, Juan Manuel, Diego Trujillo, Juliana Rangel, Erika Yáñez, Telmo Chacón, Julián Vélez. ¿Quién faltó por nombrar? Yo, profe. Carol Liscano. Mateo Rivera. Santiago Latorre. Yo, profe. Ricardo Angarita. Ok. Bien. Entonces, en estas condiciones estamos. La clase, el miércoles estudiamos el concepto de función de dos variables, ¿no? Y dijimos, bueno, que usamos una notación como estándar de las funciones de dos variables. Y también están ingresando más personas. Bien. Entonces llamamos z igual a f de xy. Bien. Entonces, z es la variable dependiente y xy son variables independientes. Bien. Entonces trabajamos con este tipo de funciones y calculamos el dominio de algunas funciones de ese tipo. Bien. Lo graficamos además y aprendimos a escribirlo en términos matemáticos. Bien. Entonces, además de eso, en la clase del miércoles hablamos sobre la gráfica de funciones de dos variables. Bien. Dijimos que el dominio de la función es como la proyección de la superficie, que es la gráfica de la función. Esa proyección en el plano XY, ¿no? Es como una sombra, si colocáramos el sol en una posición simétrica en el eje Z. Bueno, entonces hablamos de eso. Y Buenos días, profe. Qué pena. ¿Me puede repetir de lo que estaban hablando? Es que apenas pude ingresar. estamos recordando lo que hablamos el miércoles, la clase del miércoles. Entonces, ¿qué nos quedó faltando? Hablar sobre las curvas de nivel, ¿no? Es decir, vamos aquí al libro. Yo supongo que todos tienen el libro a la mano ahí. Nosotros tratamos fue este tema aquí, una función de dos variables. Bien, eso fue el último que se hizo miércoles. Y quedamos aquí, digamos en este ejemplo. ¿Bien? Entonces aparece esta función de dos variables, nuevamente una raíz cuadrada, y nos dice escribir la gráfica. ¿Bien? Entonces resulta que la gráfica de esta función son, digamos, son de esas formas estándares que tenemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes saben que, o han aprendido en los cursos de cálculo anteriores, que Profe, ¿está hablando? ¿Por qué no se lo escucha? Profe, no se le escucha nada. y ahí, Ahora sí. bueno, gracias. Entonces yo silencié mi audio. Entonces nosotros, estaba hablando de este ejemplo del libro, ¿bien? Dice, descripción de la gráfica de la siguiente función de dos variables. ¿Listo? Entonces yo estaba haciendo una observación. ¿Cuál es la observación? Que hay muchas funciones que nosotros no sabemos graficar, que no vamos a aprender en el curso porque son muy complicadas y para eso están algunos programas que grafican, ¿no? Pero nosotros sí vamos a aprender la forma estándar de la gráfica de algunas funciones. Estaba diciendo que en los cursos anteriores aprendimos que una ecuación de esta forma representa una circunferencia, ¿no? Centrada en el origen del radio R. Nosotros sabemos que la ecuación canónica de una, por ejemplo, de una elipse es así: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Supongamos que a es mayor que b. Son números positivos, supongamos.
igual a 1. Sabemos que esto corresponde a una elipse, ¿no? Sabemos que expresiones de la forma y igual a, digamos, una constante por x cuadrado corresponde a una parábola, ¿no? O que ecuaciones de la forma x cuadrado menos y al cuadrado sobre a cuadrado por acá y aquí sobre un b cuadrado, a y b constantes, igual a 1. Esto, por ejemplo, corresponde a la ecuación canónica de una hipérbola, ¿cierto? Entonces, aquí en el curso uno puede, digamos que, generalizar esas ideas a 3 variables. Wow. A 3 variables y conocer cuál es la gráfica de ecuaciones, por ejemplo, de la forma x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Es decir, aquí, si aquí le sumo un z, digamos, la primera ecuación que escribí aquí, si yo sumo por aquí un z cuadrado, entonces si antes tenía una circunferencia de radio r, ahora va a tener una esfera, ¿no? Si por aquí yo le sumo a esto un z cuadrado, ¿no? Sobre alguna constante c al cuadrado, si antes tenía una elipse, entonces al sumarle este elemento aquí, la tercera variable, voy a tener una elipsoide, ¿no? Y de igual forma acá puedo hacer alguna modificación o un paraboloide. Bien, entonces esas formas canónicas sí las vamos a estudiar. Ya para funciones más complicadas podemos usar una graficadora, ¿no? Bien, entonces en el primer ejemplo que vamos a considerar tenemos una función de aparición de raíz cuadrada. Entonces vamos a estudiar cómo el libro hace la gráfica de esa función, ¿bien? Teniendo en cuenta esas formas canónicas conocidas. Bien, entonces veamos el ejemplo. Entonces, primero que todo, bueno, aquí aparece la función. Entonces, en la solución del ejercicio, se centran primero en hallar el dominio de esa función, ¿bien? ¿Por qué es importante hallar el dominio? Porque nosotros sabemos, si vamos a graficar, que el dominio nos va a indicar, digamos, la proyección de la superficie en el plano XY, ¿no? Entonces es bueno conocer el dominio. Es decir, si recordamos, estos son los ejes X y Y, ¿no? Que cuando tenemos 3 dimensiones los graficamos así, eje X, eje Y. Y nosotros primero nos podemos encargar de buscar cuál sería el dominio de la función, una región en el plano, ¿bien? Y luego ya vamos a dibujar el eje Z por acá. Entonces nosotros queremos saber, para este caso concreto, cuál es esta región, ¿no? La región del dominio, el dominio F. Entonces miren que el ejercicio es muy parecido a lo que hemos venido haciendo, el ejemplo. Porque aquí ellos dicen, bueno, tenemos esta raíz cuadrada aquí, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, entonces se establece esa condición aquí, que va a definir la región que llaman D, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que como eso define una región en el plano, esta desigualdad aquí, para encontrar la frontera de esa región, trabajamos con un igual, ¿no? Y de esa forma encontramos la frontera. Entonces, ellos hicieron eso, ¿no? Decir, la primera condición que se obtiene es que 16 menos 4x cuadrado menos y al cuadrado, eso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Todo el mundo sabe por qué tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque está dentro de una raíz cuadrada. Luego, vamos a trabajar es con una igualdad para encontrar la frontera de la región que define esta desigualdad. Entonces, al trabajar con una igualdad, nos queda esta expresión: 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Bien. Si organizamos términos aquí, lo que está negativo pasa al otro lado positivo. Organizando términos obtenemos esta expresión, que 4x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Es igual a 16, ¿no?
Pero ese 16 lo puedo suplir en el lado derecho, no hay problema. Entonces, no, aquí me queda un 16. Bien. Entonces, si ustedes observan esta última expresión que obtuvimos, esta ecuación de aquí, esto se puede reorganizar de tal modo que encaje dentro de la forma canónica de una elipse, ¿no? Una elipse, su expresión canónica es igualada a 1, no a 16. Entonces podemos dividir entre 16 a los dos lados de esta expresión que está en la cajita, ¿no? Entonces hay que tener esos conocimientos previos, digamos, de saber a dónde queremos llegar, más o menos. En este caso ya vemos que esto tiene forma de elipse. Si yo divido aquí entre 16, entonces tengo que dividir al otro lado también entre 16. Bien. Y usando propiedades de fracciones, ¿no? Este 16 divide cada uno de los términos del numerador. Entonces me va a quedar un x cuadrado sobre 4, ¿no? O sea, quedaría 16 y un 4 por aquí. Pero cuarta de 4 es 1, cuarta de 16 es 4. Por aquí me queda simplemente x cuadrado sobre 4. Bien. Y acá me va a quedar simplemente un y cuadrado sobre 16. Y esto es igual a 1. Bien. Entonces, esta expresión que obtuvimos ya está escrita en la forma canónica de una elipse. Bien. En este caso, ¿quién es A y quién es B? Bueno, A siempre es el número más grande, A es 16. Mejor dicho, A al cuadrado es 16. Y B al cuadrado es 4. Bien. Por lo tanto, A es 4 y B es 2. Porque si A al cuadrado es 16, tomando raíz cuadrada a los dos lados, obtengo esto, que A es 4 y B es 2. Bien, pregunta hasta ahí. Ecuación canónica de una elipse. Bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, perdón, aquí hice algo como así. Está bien. Ahora, como el A está debajo del, digamos, el 16 es más grande que 4, ¿no? Y está debajo de la X. Quiere decir, pues, que la elipse es alargada o achatada sobre el eje Y. Bien. Es decir, esta elipse que dibujé aquí va desde 0 hasta 4 en el eje Y de 0 hasta 2 en el eje X. Bien. Así en 3 dimensiones. Entonces esa elipse que ustedes ven ahí. Eso es lo que me define, pues, el borde de la región del dominio. Ahora la pregunta es, ¿será que es el interior o el exterior? El dominio de la función. ¿Cuál es la El función que interior. Eso. La función que estamos tratando, recordemos que es f de xy igual a raíz de 16 menos 4x cuadrado, ¿no? Entonces, el compañero aquí dice que es el interior. Y eso es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros escogemos un punto que está en el interior, digamos, el punto más fácil que está en el interior de la región es el punto 0, 0, ¿no? Y si nosotros sustituimos x por 0 y y por 0 en esta condición que se debe cumplir, pues nos daría que 16 menos 4 por 0 menos 0 tiene que ser mayor o igual que 0, y eso es verdad, ¿no? 16 es mayor o igual que 0. Entonces satisface la condición. Si un punto interior satisface la condición, todos en el interior la satisfacen. Entonces este es el dominio de esta función que estamos trabajando hoy, que queremos hallar su gráfica. Bien, ya encontramos el dominio. ¿Listo? Ahora continuemos, pues, haciendo algunos análisis aquí. Bien, ahora una pregunta. Nosotros no hemos hablado del rango mucho en la clase anterior. Hoy podemos tocar ese tema justamente con este ejercicio. Bien, el rango de una función de dos variables, ¿qué es? Bueno, el rango de la función de dos variables es el conjunto de todos los valores que toma la función cuando lo evalúa en puntos del dominio, ¿no? Por ejemplo, esta función, ¿qué valores puede tomar? Digamos, esta función en cuestión. Los encontrados en Y, ¿no? ¿Cómo? Los que se pueden encontrar en Y. En Z en este caso. Bien. Ah, ok. Porque, es decir, recuerden, mi función es f de xy igual a, creo que alguien que no ingresaba a clase y yo no le daba acceso a ver.
Ah, no, ya todo está. Bueno, f de xy es igual a raíz. Voy a volverlo a escribir aquí. De 16 menos 4x cuadrado. ¿Cierto? Menos ya al cuadrado. Ya dijimos que el dominio de esta función es el interior de esta elipse. Bien, que ya la dibujé aquí. Es decir, que el rango de la función va a ser todos los valores que toma esta expresión cuando la evalúo en puntos de aquí del dominio. Ahora, ¿será que esta expresión puede tomar el valor 0? F evaluado en qué punto daría 0, por ejemplo. ¿Alguien sabe? F evaluado en qué punto va a dar 0. 0,0. Bueno, 0,0. Vamos a ver. Una cosa sí es clara. Esta función siempre va a arrojar valores mayores o iguales a 0, ¿no? Que es una raíz cuadrada. Por ejemplo, esta función, si la evalúo en 0,0, como dice el compañero, no me va a No, dar profe, 0. no es 0. No es 0. Porque aquí pongo 0 y aquí pongo 0, me daría raíz cuadrada de 16, ¿cierto? Entonces hay una observación importante. De hecho, Profesor, sería sí, el restar el de que menos 4x al cuadrado y menos y al cuadrado, esas dos queden 16, ¿no? sí. Para que dé 0. Que es 0, sí. Por ejemplo, en todo punto de la elipse, todos estos puntos que están aquí, esa función se anula, da 0. ¿Por qué? Porque en todo punto de la elipse pues se satisface que... ¿Se acuerdan cómo encontramos la ecuación de la elipse? Igualando a 0 lo que está dentro de la raíz. Entonces, en todo punto que está en la elipse hay infinitos puntos aquí, da 0. Por ejemplo, en este punto, ¿qué coordenadas tiene este punto que estoy señalando aquí? A ver, 2,0. 2 en X, 0 en Y, exacto. Ese punto está en la elipse, ¿cierto? Entonces tiene que ser que si lo evalúo en la función, da 0. Y efectivamente, miren, si yo evalúo la función, por ejemplo, en 2,0, me va a dar 16 menos 4 por 2 al cuadrado es 4. Entonces 4 por 4 es 16. 16 menos 16, 0. Menos 0 al cuadrado porque y vale 0. Entonces se anuló en ese punto. Otro punto donde se anula, acá, miren. Sabemos sus coordenadas exactas. ¿Qué coordenadas tiene este punto que estoy señalando? 0,4. 0,4. Entonces ahí también se anula, ¿no? Por el análisis que hicimos. Y efectivamente, si X vale 0, pues esta parte desaparece. Y me quedaría 16 menos 4 al cuadrado, que también es 16, que es 0. Y así sucesivamente. Por acá está el punto, digamos, el punto menos 2 en X, 0 en Y, también se anula. Por acá estará el punto 0, menos 4, que también se anula ahí. Entonces tenemos todos esos puntos, digamos, los vértices de la elipse y además de eso todos los puntos intermedios por acá. Bien. Entonces hemos encontrado que la función toma el valor 0 en infinitos puntos y el valor 16 cuando la evaluamos en 0, 0, vale 16. ¿Será que esa función puede tomar un valor más grande que, perdón, el valor de 16 no, raíz de 16 que es 4? ¿Será que esta función puede tomar un valor más grande que 4? Porque si la evalúo en 0, 0, da 4. Y yo sé que ya no puede ser, ya sé que también puede dar 0, puede dar 4. ¿Será que puede dar un valor mayor que 4? No. No, ¿cierto? No, No, por lo profe, siguiente. Porque yo tengo 16 y le estoy restando un 4x cuadrado y le estoy restando un y cuadrado, ¿no? pero esos dos valores pueden ser mayores y van a afectar la operación de diferencia. Exacto. Yo siempre, x cuadrado y y cuadrado siempre van a ser positivos. Entonces yo siempre, si yo coloco un x y un y distinto de 0, siempre voy a restar. Voy a estarle restando algo al 16. Por lo tanto, esa expresión que está ahí siempre es menor o igual a raíz de 16, ¿cierto? Y raíz de 16 es 4. Entonces la función está limitada superiormente por 4 e inferiormente por 0. Bien. Entonces, esta función... Raíz de 16 sería el rango, profe. ¿Cómo? Raíz de 16 sería el rango. Exacto. Es 4, ¿no? Raíz de 16 es 4. Entonces,
esta función toma solo valores entre 0 y 4, entonces eso es lo que les quería observar, gracias. El rango de esta función, es decir, los valores que toma cuando lo evalúo en su dominio, es un intervalo, es un subconjunto de los números reales. Toma el valor 0, desde 0 hasta 4, ¿bien? Entonces, si esto es una superficie, si la gráfica de esa función es una superficie, ella va a tomar valores de este eje Z, ¿cierto? Desde 0, digamos que 4 está por aquí, hasta 4. Porque Z es igual a f de x, y. Entonces, aquí estoy graficando el rango de la función, ya toma todos estos valores en el eje Z. Bien, ahora tenemos que ver es cuál es la forma de esa superficie, ¿no? Ese es el otro análisis. ¿Pregunta hasta ahí? No creo, profe, todo claro. No, profe. ¿Voy muy despacio o no? No, profe, va bien. Apenas. Está bien, profe. Va bien, Apenas, profe. Está bien, profe. Profe, Bien, ¿cuándo es profe, así. cuando no incluye a los límites? Bueno, al rango este. ¿Puedes Usted repetir la la otra vez pregunta? explicaba. Que cuándo es cuando no incluye ni al 4 ni al 2. Creo que la clase pasada hay un ejemplo de eso, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, eso es cuando la función, o sea, cuando la restricción es que cuando tengamos un mayor o igual estricto, un mayor estricto o un menor estricto. Entonces ahorita podemos comentar sobre un ejercicio así, ¿bien? Pero uno no incluye los bordes cuando las desigualdades son condiciones estrictas, mayor o menor estricto. Si uno tiene un mayor o igual, sí se incluyen los bordes. Bien, entonces vamos hasta aquí con el análisis de esta función y su gráfica y su rango, etc. Ahora, la cuestión es cómo vamos a graficar esta función, ¿no? ¿Cómo es la superficie? Pues Empezaría en los esquinas, en esta de 0, menos 4, menos 2, 0,0 y 0,4, porque ahí z es 0, ¿no? Profe, ¿no será con alguna integral? entonces vamos a ver. Entonces fíjense lo que hace el libro con respecto a eso. Ellos dicen, bueno, digamos, un punto en la superficie, digamos, digamos que este es un punto por acá en la superficie. Un punto acá tiene 3 coordenadas, X, Y y Z, ¿no? Un punto ahí tiene 3 coordenadas, X, Y y Z. Donde Z es igual a f de x, y. Entonces, ese es un punto que está, digamos, sobre la superficie que no conocemos, si es así o, digamos, hagamos esta, digamos, de forma opcional. El punto está ahí sobre la superficie. Entonces, ellos hacen el siguiente análisis. Un punto está sobre la superficie, sí, Z es igual a, si satisface esta relación, porque Z es igual a la función y la función es raíz cuadrada de 16 menos 4x cuadrado menos y al cuadrado. Entonces está la relación entre estas 3 coordenadas, x, y y z, y un punto que está en la superficie que no conocemos su gráfica aún. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Lo que hizo el libro es manipular esta expresión que está acá para que encaje entre una forma canónica de alguna superficie ya conocida. Por ejemplo, las superficies conocidas son la esfera, el elipsoide, el paraboloide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Miren. ¿Qué pasa si nosotros reorganizamos estos términos? Si le damos al cuadrado a los dos lados, aquí, si le doy al cuadrado la z, entonces tengo que darle al cuadrado todo esto. Entonces me va a quedar que z al cuadrado es igual a 16 menos 4x cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? Y estos términos que están negativos aquí en el lado derecho pasan al lado izquierdo positivos. Y podemos organizar esta expresión así, que 4x cuadrado más y al cuadrado pasan positivos al lado izquierdo, más el z al cuadrado es igual a ¿qué? A 16, ¿no? 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Reescribir esto como una ecuación canónica de un elipsoide. Ya veremos. Si antes el elipsoide era, ¿se acuerdan? La ecuación canónica de una elipse era así.
Yo les mencioné antes, hace unos 10 minutos. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación canónica de una elipse en el plano, ¿cierto? Si tenemos 3 variables, entonces sería aquí sumarle un z cuadrado sobre un c cuadrado. Entonces así ya se convierte en un elipsoide. Enseguida graficamos esos tipos de elipsoide aquí en un software. Bien. Entonces miren que esto que está aquí tiene esta forma. Bien. Solo falta dividir entre 16 a los dos lados, porque aquí en lugar de tener un 1, tenemos un 16. ¿No? Entonces si divido entre 16 a los dos lados, aquí entre 16, aquí también. Entonces va a encajar en esta forma que está aquí. Bien. Entonces nos va a dar que, voy a escribir acá arriba. Este 16 divide cada término del numerador, entonces nos va a quedar un x cuadrado sobre 4, ¿no? Porque este 4 que está aquí, implicado con el 16, queda 4. Más y al cuadrado sobre 16 más z al cuadrado sobre 16 igual a 1. Igual a 1. Bien. Entonces, esta es la ecuación canónica de un elipsoide. Elipsoide. Y esto lo vamos a tener siempre en cuenta, ¿no? Va a ser parte de nuestras... Profe, o sea, ese C a la 2 solo se cambia por el número que se despeja, ¿sí? O sea, en este caso 16, en todo caso va a ser así. Sí. Entonces, en este caso, ¿quién es A al cuadrado? A al cuadrado es 4, B al cuadrado es 16, C al cuadrado es 16. Bien. Es decir, porque es importante conocer ese A y ese B y ese A, B y C, porque nos ayudan a hacer la gráfica del elipsoide. Es decir, fíjense, yo les voy a decir por qué. Ya dijimos que A cuadrado es 4, ¿no? Si la comparamos con esta ecuación canónica. Entonces, si A cuadrado es 4, entonces quiere decir que A es 2. A es 2, quiere decir que P es raíz de 16, que es 4. Y quiere decir que C es raíz de 16, que es 4. Entonces, ¿para qué sirven este A, este B y este C? Para lo siguiente. Esos son los puntos en Eso. sí, en el volumen, en el. Sí. Entonces, miren, si yo quiero dibujar ese elipsoide, voy a dibujar otro sistema de coordenadas aquí. Bien. Entonces aquí coloco el eje X, Y y el Z. Bien. Entonces, este A está debajo de la variable X, ¿cierto? Y vale 2. Entonces ubiquemos el 2 por aquí. Se podría decir que está son debajo de los la variable Y. vértices. Entonces ubiquemos 4 acá. Y el C está abajo de la variable Z, entonces ubiquemos 4 por acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el elipsoide que representa la figura va a tener esta forma, digamos. Tenemos corta ahí en 2, en 4. Y después toma esta forma así. Porque es una elipsoide. Es como si ustedes rotaran esta región que está aquí en el plano XY. Imagínense que ustedes la rotan alrededor del eje Y, ¿no? Ustedes vieron rotaciones en el curso de cálculo integral, ¿no? Sólidos de Sí. revolución. Si O ustedes la sea, rotan, una circunferencia casi, ¿cierto? sí, si ustedes la rotan, quedan como un balón de fútbol americano, ¿no? Y esto es lo que corresponde a un elipsoide. Bien. Esto es un Profe, elipsoide. ¿no lo puede mostrar en GeoGebra? Podemos ver si yo descargué un programa aquí para graficar. Vamos a ver. Sino que apenas ¿Cómo lo se estoy llama el usando. programa, profe? Eso es un programa muy sencillo, se llama Desmos. Aquí este nombre. Eso no se descarga, ni siquiera un programa, Pero es en línea. Es en línea. es una aplicación en línea, sí. Entonces aquí podemos ver, sino que yo apenas lo estoy usando. A ver, ¿cómo es que estoy apenas mirándolo? Y entonces tengo que buscar algunas ecuaciones aquí
cómo escribir la raíz cuadrada, ¿no? ¿No se escribe SRT, profe? Sí, ¿no? Era así, Entonces, veamos. SQRT. Eso es. Sí, SQRT. Entonces aquí tenemos que colocar nuestras variables, ¿no? X, no, es 16, ¿no? Menos, el 16 que se hizo. SQRT. Voy a colocar un paréntesis aquí para indicar que todo esto va a estar En en el teclado que 16. aparece ahí, en la aplicación, ahí está la raíz cuadrada, está todo. Raíz de... ¿cómo? ¿Y el cuadrado cómo será que lo hago aquí? No. Profe, hay En la parte inferior un izquierda, profe. teclado. Abajo, Un sí, en teclado. no, ahí en la parte izquierda, en el menú suyo, De está la el pantalla. teclado, abajo, de la pantalla, sin mover nada. Izquierda, ¿Dónde? ahí ¿Acá se abajo? me... Ah, Sí. ya. Listo. Entonces que necesitamos un X al cuadrado, ¿no? No, perdón. Bueno, entonces vamos a ir a graficarlo aquí como se ve. Sin hacer todo ese proceso, ¿no? Aunque sería bueno antes de ver la gráfica aquí, terminar nuestra conclusión en la pizarra. Menos. Entonces, listo, esa es. Entonces, antes de ver el dibujo, que ya nos va a quedar esta sección, terminemos el análisis aquí en lápiz y papel, ¿bien? Entonces, nosotros dijimos que si un punto XY está en esta superficie, que no la conocemos en principio, tenía que satisfacer una ecuación y a la final organizamos términos y llegamos a esta ecuación de un elipsoide. Bien, por lo tanto, la gráfica de nuestra función va a ser que, fíjense, nosotros ya sabemos que el rango iba hasta 4 y aquí nos arrojó de nuevo un 4, ¿no? Sabemos que el elipsoide sube hasta 4 acá. Entonces va a ser, la gráfica de nuestra función va a ser la parte superior del elipsoide, es decir, la parte que está aquí. ¿Sí? Esa va a ser la gráfica. Es decir, no se considera la parte de acá abajo. ¿Por qué? Porque nuestra función toma valores positivos. Desde 0 hasta 4. Ese es nuestro rango. Entonces, por eso va a ser la parte superior de un elipsoide. Bien. Ahora, veamos la gráfica, pues, en este software aquí. A ver. Profe, Sí. profe, al compañero Andrés Gutiérrez se le cayó el internet, entonces que para que le haga el favor de excusarlo mientras pueda volver a ingresar. ¿Cómo se llama? Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez. Yo no lo veo aquí. Rafael Andrés Gutiérrez Atuesta. Bueno, vamos a revisar aquí a ver. No, yo creo que ya salió. Rafael Gutiérrez. Ya salió. Cuando Por tiene eso, problemas de profe, es conexión. que tiene problemas de conexión, entonces que para que lo excuse mientras pueda volver a ingresar. Sí, claro. Bueno, aquí, ¿qué será que no quiere graficar esto? Yo le estoy dando enter y nada. Profe, yo tengo una Tiene que pregunta. ahorrar en la parte que está ahí como para generar un Profe, cuadrado. A yo ese creo punto. que yo creo que es por lo donde usted escribió f de x y y. Creo que ahí tiene que ponerle z. No, pues ella ya entiende así. Porque yo grafiqué otras ahorita y yo escribía f de x, y ella ya graficaba. Profe, allá afuera de la raíz, no sé si queda como un cuadrado que hay volando, entonces no sé si será eso. Ya creo. Le quitamos el paréntesis a ver. Bueno, ahí ya dio algo, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta.
Sí. Con respecto a la ecuación que tenemos, si nosotros reemplazamos números negativos desde 0 a -4, en la gráfica no tomamos también esos valores, porque si reemplazamos en la ecuación, igual nos sigue dando positivo, entonces no sé si los tomamos o no. ¿Qué valores? 0. Bueno, aquí dio como una especie de gráfica, ¿no? Pero como que no es tan... Tendría que cerrar aquí, ¿no? A bajar hasta el eje, hasta los ejes, ¿no? Bueno, está rota así. Este es un programa que está en línea. Lo pueden usar Desmos. Yo pude Bueno, hacerlo no en escucho la GeoGebra, a pregunta mí del no me compañero. no salió. entendí. ¿Usted lo hizo en GeoGebra? Entonces escribí la función y no salió. ¿Quién sabe qué habrá faltado por ahí? ¿Alguna anotación? Bien. Profe, a lo que me refería es que si, por ejemplo, yo reemplazo en X y Y desde 0 a -4, sigue dando positiva la raíz. Entonces, Un compañero compartió la imagen en el grupo de cómo queda la gráfica. si reemplazo Ok. valores Sígala. si reemplazo valores negativos, Eso, ¿quién hizo? Arley, Sí. esto reemplazo en X y Y valores negativos de 0 a -4, la raíz todavía sigue siendo positiva, entonces sigue siendo válida. Entonces no se toma también el círculo, o sea, la circunferencia completa. Bueno, esa es una buena pregunta. Ya le respondemos. Bien. Vale, pero El compañero que envió la imagen, ¿dónde graficó? Profe, no tiene que enviar en GeoGebra, profe. para que quede completa. En GeoGebra 3D. Ok, sí, yo voy a usar GeoGebra mejor la próxima vez. Bueno, entonces, ahorita respondamos la pregunta del compañero. Él dice que si escogemos valores negativos de X y de Y, o él dice que por qué no se considera todo completo, ¿no? O sea, la parte de abajo también, ¿cierto? ¿Es eso? sí, señor. Pero eso no puede ser porque fíjese que la función f de x y es esta que está aquí. Esta función solamente toma valores positivos. Entonces, su rango ya hemos dicho que va de 0 a 4. Ah, ok. Entonces, si no fuera por la raíz que tiene, también se toma lo de abajo, ¿cierto? Pero como es una raíz, necesito valores positivos. Muy bien, sí, eso es. Ah, ok, profe, ya entendí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos queda menos de un minuto porque nos pasaron estos 40 minutos muy rápido, ¿cierto? Entonces tomen un café o un jugo y en 10 minutos continuamos, listo, hablando sobre gráficas y sobre curvas de nivel. ¿A la de 50, profe? Listo, profe. La de 50, sí. Listo, sí, señor. Bueno. Dale, profe, no hay problema. Gracias. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe.